Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un video diferente. Vamos a hablar del amor en los libros. En alrededor de 70 libros que he reseñado, en la mayoría, diría yo, hay una historia de amor. Esta no necesariamente es la historia principal del libro, pero sí hay tramas secundarias. Sin embargo, algo de lo que yo percibo y de lo que se ve en los libros es que pues no todos entienden el amor de la misma manera. Y esto tiene que ver pues muchas veces con el tipo de escritor, y yo creo también, que lo vamos a decir al final, con la vida del propio autor. Sin embargo, como decía Erich Fromm, hay diferentes tipos de amor, y las concepciones del amor no siempre son las mismas, al menos para los libros y para los escritores. Aquí me voy a detener en alguno. Primero diría que pues podríamos, de los libros que he relatado, hablar del amor romántico, del amor adúltero, del amor tóxico, etc. En este caso me voy a detener en la parte del amor romántico. El romanticismo fue una corriente que empezó a difundirse a mitades y finales del siglo XVIII, y que tuvo pues, su apogeo precisamente a principios del siglo XIX. Muchos de los postulados son que pues básicamente es una acción rebelde en contra del estatus social y en contra de las formas en el caso del arte, en las formas de hacer arte y de difundirlo. Una de sus características principales pues es anteponer los sentimientos sobre las convenciones sociales. Y esto tiene que ver en términos generales en toda la sociedad, en la forma de ver el arte, por ejemplo, desechar la forma cartonada en que el neoclasicismo veía la producción del arte, y esta anteposición de los sentimientos le da pues una cierta delirismo y poesía a lo que hace. En el caso de las relaciones entre hombre y mujer, obviamente es muy importante porque desde antes, en el presente y en el pasado, en el presente y en el futuro, la mayor parte de los matrimonios se hacen por conveniencia social o por conveniencia económica. El romanticismo trata de romper esto y decir que lo más importante es la relación sentimental. Hay otras dos características que es importante tener en la mente. La primera es que de alguna manera el romanticismo idealiza a las personas, a los sentimientos y a lo que debe de ser. Así como cuestiona la realidad de la sociedad que vive, de alguna manera idealiza la forma en que debe de ser, en términos de los valores que ellos propagan. Y estos valores, pues obviamente en el centro de estos valores está el sentimiento y la bonomía. La segunda característica es muy importante porque de alguna manera hace que la intimidad, en este caso de la pareja, que en su momento era una situación entre dos, hace que se ventile públicamente. Antes muy pocos hablaban por ejemplo, de los besos, pero es Lord Byron el que de alguna manera publica y saca a la luz pública la situación del beso entre el hombre y la mujer. Entonces, de alguna manera, al anteponer los sentimientos, idealizar a las personas y sacar de la intimidad estos mismos sentimientos, hace que esta corriente se afiance y se desarrolle. Por ejemplo, uno de los principales libros enmarcados de esta corriente pues es El Conde de Montecristo, que, como ya mencioné en la reseña, aquí se tiene una trama de venganza, de justicia y de perdón. Sin embargo, en medio de su trama, pues hay también una relación afectiva. Primero la de Edmundo Dantes con Mercedes, que de alguna manera es una situación ideal porque ambos se quieren y se aman, pero que termina mal. No termina mal por el encarcelamiento de Edmundo Dantes, sino termina mal en términos del autor, porque esta Mercedes traiciona a Montecristo al casarse. Y paradójicamente, como termina mal y no siguió esos sentimientos, es condenada pues a vivir en un convento. Por otra parte, pues está Aide, sumisa y esclava del propio Conde de Montecristo, que lo reconoce su sumisión, y de alguna manera termina pues enamorándose porque precisamente es capaz de ser sumisa a todo lo que él ordena y actúa. Uno
de los clásicos románticos es Orgullo y Prejuicio. Y ahí se va conformando también algo del romanticismo. Por una parte, los buenos, pues son buenos, como el Conde de Montecristo, guapos, inteligentes, diestros en las armas, en las finanzas, en cualquier actividad que esté señalado en ellos, y ricos. Es el caso del señor Darcy. Y las mujeres, pues son emotivas, voluntarias o pasionales, poco calculadoras, que se dejan llevar por sus sentimientos, ¿no? Entonces, en Orgullo y Prejuicio, pues queda claramente establecidas estas cualidades en Darcy y Beth. Y las otras cualidades, o más bien las otras no cualidades, que dan, pues, por ejemplo, en las hermanas de Beth o en los rivales amorosos de Darcy, que son timadores, arrogantes, echadores, una serie de cualidades que pobres, jugadores. Entonces, esta novela transita entre estos personajes y cómo la bonomía va venciendo a los malhechores, no necesariamente malhechores sociales, sino de forma de pensar, y cómo los sentimientos te llevan a la bonomía. O sea, las personas que tienen sentimientos son buenos, las personas que no tienen sentimientos son malos, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante esto, y cómo lo vamos a descifrar. Ahora bien, estas cualidades que menciono, por ejemplo, en el caso de Clemencia de Manuel Altamirano, pues el hombre bueno, de sentimientos nobles, etcétera, es feo y compite con el guapo, pero es el vendepatrias, el vendido a los franceses. Entonces, de alguna manera, digamos, en el caso de Altamirano, trastoca los valores del romanticismo, pero solo un poquito, para decir que al final del día, a pesar de que no tenga todas estas cualidades que hablamos, que son ricos, etcétera, etcétera, tiene la principal cualidad, que son los buenos sentimientos, que es lo que predomina sobre todo lo demás, y predomina obviamente sobre los malos, que tienen los malos sentimientos. Como verán en estos 3 libros, pues básicamente se idealiza la parte del sentimiento y de los valores, en términos de los que tienen sentimientos. Y de alguna manera, a mi parecer, obviamente, al cuestionar las reglas sociales y la propia sociedad, y al idealizar este tipo de personas o sentimientos, lo que hace es, al final del día, construir una utopía, que solo en la literatura y en los libros se da. Por ejemplo, pues no necesariamente todas las cualidades o las no cualidades de los hombres están en cada uno de nosotros. Y esto hace que, sobre todo, las personas que consumen este tipo de literatura romántica, que no tenga obviamente las cualidades literarias de las obras que he mencionado, vivan en una especie de onanismo intelectual, en donde siempre van a buscar e idealizar a la persona correcta. Yo creo que para este caso, la gran crítica de esto es el libro de Thomas Hardy, que se llama La Buena Amada, que también lo comentamos aquí, en donde el personaje principal tiene un ideal de la mujer con todas sus cualidades, y de la única que es capaz él de apostar sentimentalmente por ella. Y a través de las diferentes experiencias amorosas, lo que hace es que abandonar a los sentimientos y dañar a las otras personas en busca de ese ideal, de esa bien amada que nunca llega a conocer. Es así que el amor romántico, de alguna manera, es una especie de buen deseo de las mujeres que seguramente desata la oxitocina que tienen cada una de ellas, el placer de leer de algo que necesariamente nunca se va a alcanzar, y que seguramente da pauta a situaciones y actividades que no necesariamente van acordes con la realidad. El romanticismo, obviamente, fue una corriente muy importante que antepone los sentimientos, que lo vemos, por ejemplo, actualmente en muchos de la literatura basura o de las series de televisión, y que de alguna manera sirve de escape de la realidad. O sea, es más difícil construir una relación amorosa sólida y real que idealizarla y chocarse con ella con el tiempo. Por decir algo, al final del día, si bien Beth se casa con Darcy y al casarse viven felices para siempre,
esto no quita pues, los defectos del propio Darcy, o sea, el orgullo, los prejuicios que él mismo tiene sobre la sociedad y sobre las personas. Entonces, yo les recomiendo que lean estos libros para tener una idea de lo que es el amor y que comparen básicamente lo que es la realidad con el amor. Como verán, pues el amor puede ser el detonante de muchas de las cosas que escriben los escritores. Sin embargo, yo creo que como última parte, muchos de ellos escriben como les fue en la feria. Por ejemplo, pues Alejandro Dumas fue un promiscuo que buscó, idealizó el amor que nunca tuvo, pues precisamente en la idea. O Jane Austen fue una solterona que murió a los 40 años y que no se sabe de sus relaciones amorosas con terceros, pero llegó precisamente a idealizar la situación amorosa que ellos preferían. O Ignacio Manuel Altamirano en Clemencia, que como su origen era, pues él era un indígena de Guerrero, sufrió mucha discriminación por el color de su piel y por, entre comillas, su fealdad, y de alguna manera también lo romanticiza en la novela de Clemencia. Son algunas ideas que devienen, además de la trama de estos libros, pero que de alguna manera pues, nos sirven también a reflexionar más allá del plot de la historia. Lo que sí hay que decir es que estos libros, a diferencia del montón de literatura románticas que se escribe hoy o que se escribió en el pasado, tienen otras cualidades, además de las que yo estoy mencionando, cualidades tanto literarias, argumentales y de estilo, que los hacen únicas en el espectro de la literatura. No sé ustedes qué piensen. Necesito ideas de ustedes. A ver si las comentamos. Gracias.